Licenciado Pedro Pablo Acevedo, maestro de profesión, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde también realizó estudios de posgrado y maestría en educación. Ha pertenecido y dirigido numerosas instituciones sociales. Además, juez fundador de la Junta Electoral de Santo Domingo Este, prestó servicios en la Dirección de Participación Comunitaria del Ayuntamiento del Distrito Nacional y en la Dirección de Participación Comunitaria del Ministerio de Educación. El señor Acevedo posee una dilatada carrera de trabajo en pro del servicio y acompañamiento a personas y organizaciones del sector discapacidad. Asimismo, ha participado en diversos eventos nacionales e internacionales sobre la inclusión educativa, inserción laboral y participación social de personas con discapacidad. Entre sus ocupaciones en esta área se puede destacar la dirección ejecutiva del Consejo Nacional de Discapacidad durante el periodo 2003-2004 y la Dirección Nacional de Deportes y Recreación de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. En diciembre de 2020, luego de participar en la terna seleccionada por el Directorio Nacional del Consejo Nacional de Discapacidad, fue designado por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, como presidente del CONADIS mediante el decreto 722-20, acto que se materializó a través de una juramentación llevada a cabo el 26 de enero del 2021, dando así inicio formal a las funciones del licenciado Acevedo dentro del Consejo Nacional de Discapacidad. Para esta mañana, Diana Carreras. Queremos agradecer en el lenguaje de señas que ahí le tenemos junto a nosotros a Jonathan Javier, quien está en este momento apoyándonos en esta parte porque también queremos crear conexión con aquellos sordomudos a través de este lenguaje que es tan pero tan vital dentro de esta comunicación. Y bueno, ya acá tenemos al presidente del Consejo Nacional de la Discapacidad, el señor Pedro Pablo Acevedo, con nosotros en esta mañana. Bienvenido. Gracias a ustedes por esta cordial invitación, por permitirnos en esta mañana estar en esta mañana. Es para nosotros un verdadero honor poder compartir con el pueblo dominicano y con el mundo la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad y más en un día como hoy, que es el Día del Trabajador Social, donde hay, como tú decías, una conexión muy íntima entre lo que hacemos nosotros como institución y lo que significa el trabajo social. Señora Acevedo, ¿qué realidades ha destapado esta pandemia por coronavirus COVID-19 en el orden de las ayudas sociales que precisan las personas con algún tipo de discapacidad? Dicen que el COVID-19 cambió el mundo y nosotros estamos contestes en que es así porque quizás nos ha permitido conocernos más, quizás nos ha permitido mirar más hacia adentro de nosotros como personas, como familias, como comunidades, como sociedades, y nos ha permitido conocer un poco más de nuestras fallas, nuestras limitaciones, y es una gran oportunidad para realizar las mejoras, visualizar las mejoras que necesitamos. En el aspecto de la discapacidad, no solo en República Dominicana, en el mundo, el COVID-19, la pandemia, ha venido a poner el dedo sobre la llaga, porque la vulnerabilidad que padecen las personas con discapacidad ha sido mucho más visibilizada a partir de una situación en la que todos nos hemos visto expuestos a una mayor carencia, a quizás entender que la cosa fundamental de la vida es el ser humano, es la importancia de las personas. Y las personas con discapacidad en este momento en el mundo están dentro de aquellos grupos sociales que tienen mayor vulnerabilidad. Y entienda usted que cuando hablamos de que se ha generado una crisis de salud a partir de la pandemia, que se ha generado una crisis económica, que se ha generado una crisis social, aquellos que tienen mayor vulnerabilidad, como son las personas con discapacidad, la han sufrido y la han padecido más que los demás. De manera que
lo vemos como eso, lo vemos como una oportunidad para poner nuestra mirada sobre las necesidades de ese sector tan vulnerable que tenemos en nuestro país. Y el CONADIS, ¿qué ha hecho, no, para entonces amortiguar dentro de lo que cabe esa secuela, ese efecto negativo? Y sobre todo si domina usted el universo ya de vacunados de esta población discapacitada. Sí, precisamente en función de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, hemos hecho las recomendaciones al Estado Dominicano y concretamente al Gabinete de Salud dirigido por la excelentísima Vicepresidenta de la República, Raquel Peña, para que la población de personas con discapacidad ocupe un rango de priorización en función de su condición. Y es importante aclarar que cuando hablamos de un rango de priorización no estamos hablando de que se creen privilegios para que las personas con discapacidad, ya sea físico-motora, auditiva, visual, intelectual, para que se les dé una priorización en función de un privilegio. No, estamos hablando de que hay personas que por su condición de discapacidad se encuentran a mayor exposición de contagio. ¿A qué me refiero? Una persona con discapacidad visual, ciega, es una persona que primero requiere para muchas circunstancias un nivel de apoyo de otra persona, lo que hace un acercamiento físico. Pero además de eso, es una persona que tiene como forma de contactar la realidad, tiene el tacto, mayoritariamente. Tocar superficies, tocar áreas, y entonces ahí también hay un grado mayor de exposición. Si hablamos de personas con discapacidad auditiva, también tienen su grado de exposición. Si hablamos con discapacidad intelectual, tienen su grado de exposición, pero también tienen el tema de que el mensaje que les orienta para los procesos de vacunación, para los procesos de apoyo de salud, el mensaje tiene que ser elaborado en formatos accesibles. Lo mismo para personas ciegas, lo mismo para diferentes casos. Entonces, ¿qué sucede? Que el hecho de tener una discapacidad lo colocan en un nivel de mayor exposición al contagio por una o por otra razón. Entonces, los criterios para que estas personas participen dentro del programa de vacunación, de esa campaña Vacuna TRD, deben estar influenciados por estos elementos, no simplemente por el tema de la edad, ni por el tema de la comorbilidad visto de manera genérica, porque en el caso de algunas personas que tienen algunos tipos de discapacidad, eso le da un mayor grado de comorbilidad. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos trabajado con el Gabinete de Salud estas orientaciones para que esto se haga en función de ese grado de vulnerabilidad y exposición que tienen las personas con discapacidad. Pero además, estamos hablando de que hay personas que no pueden movilizarse hacia un centro de vacunación. Entonces, ¿qué medidas tomamos para esa movilización? Llevamos equipos que vayan a vacunarlo a la casa o hacemos una facilidad. Por ejemplo, hemos estado trabajando en coordinación con instituciones de servicio a personas con discapacidad que también prestan sus herramientas para estos fines. O sea que hay todo una estructura y un plan armado en función del plan de vacunación. ¿Cuántos se han vacunado? Mi segunda pregunta. No tenemos el número exacto de cuántos se han vacunado porque esto es algo que se está desarrollando conjuntamente con muchas instituciones desde muchos polos y de una forma muy dinámica y que tiene que ver también con las disponibilidades de vacunas. Este canal tiene un alcance nacional y sería bueno dar a conocer dónde más en otros puntos del país tienen ustedes presencia para luego entonces hacerte la siguiente pregunta, ¿no? Muy bien, el Consejo Nacional de Discapacidad tiene rango nacional. Es una institución que es la institución rectora del Estado Dominicano en materia de políticas de inclusión de personas con discapacidad. Nosotros estamos llamados a asesorar, acompañar, apoyar a todas las instituciones del gobierno para la elaboración de políticas públicas que incluyan a las personas con discapacidad y además a instituciones del sector público. Nosotros damos asesoría y apoyos también a instituciones del sector público en temas como la inclusión laboral de personas con discapacidad, en temas como
los servicios accesibles a personas con discapacidad. Eso que ustedes ven en los bancos, que hay personas que manejan el tema del lenguaje de señas, que hay estafetas que tienen un nivel más bajo donde una persona con silla de ruedas puede llegar y recibir el servicio, toda una serie de cosas que son propias del sector privado, pero también propias del sector público, para que esos servicios, para que esas políticas lleguen a una población que es el 10% de la población dominicana, señores. Muy alto. Porque no estamos hablando de, Muy de alto, que... Qué alto, ¿eh? Muy alto. Es altísimo. Y hay quienes hablan de más. O sea, por ejemplo, la Estamos encuesta... hablando de 1.200.000. Sí, por ejemplo, la encuesta en hogar del 2013 hablaba de un 12.3 de personas con discapacidad. Muy elevado. La media internacional es 10%. Y asumimos la media internacional porque aún estamos ausentes de un censo, de un ¿La estudio. media internacional para República Dominicana o Para el mundo. Para el mundo, ¿no? Para el mundo, Sí. porque es la Y media entonces establecida el por la planeta OMS. tiene 7.300 millones de habitantes, usted le aplica el 10% y va a tener entonces una cifra bastante Elevadísima. fuerte, ¿no? Sí, Estamos Claro, hablando bastante de elevado. 10 millones de habitantes en República Dominicana. Sí, no, 12 en el 12 último millones de corte. habitantes en Sí. República Para Dominicana. ayudarnos, Esta para realidad, ayudarnos. señora Acevedo, a sabiendas de que ya precisamente hoy el gobierno central cumple sus 7 meses gestionando, usted un poco menos. Nos gustaría saber, bajo la virtud de, como bien usted señaló, parte de las acciones que se deben desprender del CONADIS es precisamente asesorar al Poder Ejecutivo para la toma de decisiones oportunas en virtud de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. ¿Cuáles serán esas otras acciones? Ya usted nos comentó qué están haciendo, qué han estado haciendo en el orden del escenario pandémico. ¿Qué más ha estado haciendo el CONADIS y qué realizará para favorecer a las personas que tienen algún tipo de discapacidad en la República Dominicana? Nosotros tenemos una cantidad enorme de necesidades en el tema de la inclusión de personas con discapacidad en el país. Pero debemos enfocarnos en función de un plan que permita que con los recursos que posee la sociedad dominicana, que posee el Estado dominicano, podamos ir abordando la problemática de manera gradual y de forma efectiva. Entre esas necesidades a priorizar están las necesidades que son de carácter de generación de ingresos, de carácter de inserción laboral y muy de la mano de esas las que son de carácter educativo, porque la inserción laboral, por ejemplo, de las personas con discapacidad está contemplada en la ley a partir de su artículo 14, donde establece que el 5% de la planilla de empleados públicos debe corresponderse a personas con algún tipo de discapacidad y que el 2% de la plantilla de empleados del sector privado debe corresponderse a personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, hemos estado trabajando con el Ministerio de Administración Pública, el MAP, que es el que rige el tema de los recursos humanos, de la gestión humana en el sector público. Hemos estado trabajando en la coordinación de equipos que han estado haciendo la elaboración de las bases, de los términos de referencia, bajo los cuales ese 5% de empleomanía del sector público debe ser adjudicado a personas con discapacidad. Y por otra parte, en el plano del sector privado, hemos estado trabajando con el Ministerio de Trabajo, precisamente estableciendo la pauta para eso. ¿Qué sucede? Aquí tenemos muchos temas. O sea, el tema de la inserción laboral incluye de por sí muchos temas que tienen que ver con la formación técnica de esas personas, con la formación profesional, con el acceso a la educación preuniversitaria, con el acceso a la educación universitaria, porque no podemos nosotros, desde el Consejo Nacional de Discapacidad, establecer de manera arbitraria que una empresa o una institución debe emplear a una persona aún sin tener las competencias. Claro. No, pero me gusta lo que dijiste porque se está trabajando, ya se creó la Comisión de Modernización de la Administración Pública y me temo que en esta semana va a venir pues el comisionado, el que preside esa comisión. Creo que se acabó el tiempo, pero hay una confusión. Alex es de Cristo Rey, Liz es de aquí, de la ciudad Intramuras, de la ciudad colonial, y yo soy sancarleño.
todavía el CONADI está, si yo camino ahí voy a, no me ayude, y voy al Masónico, está al lado de la regional del Liceo Paraguay, entre el Masónico y el Liceo Paraguay, está ahí, No, la sede del CONADI. Debo decirte que no, estamos en la calle Proyecto 27 de Febrero, que es una calle que está en la misma 27 de Febrero, cuando tú cruzas la Máximo Gómez, próximo al Hotel Barceló, antiguo Hotel Lina, esa calle corta que mucha gente no percibe, Ajá. ahí es donde estamos y esperamos con brazos abiertos la visita de todos ustedes y estamos ahí para servir también al país. ¿Y el teléfono lo sabe de memoria, la central? ¿No te lo sabe? No me lo sé de memoria. No me Bueno, lo sé. Pero igual señora es- Acevedo, pero Pero yo no no la quiero importa. dejar ir porque en virtud de que hoy es el Día Internacional del Trabajo Social, para que usted le comente, número uno, invite a las personas que tienen este don, porque para mí es un don, el del servicio, a que se acerquen a ustedes y también para que ellos sepan las pautas que necesitan cumplir para precisamente ejecutar acciones en favor de las personas con algún tipo de discapacidad o que precisen ayuda de manos del CONADIS. Sí, para nosotros es realmente muy valorable el trabajo de los trabajadores sociales. Y el trabajador social en el tema de inclusión social, inclusión educativa, inclusión laboral y inclusión en todos los géneros de las personas con discapacidad tiene un gran reto, tiene un gran desafío, porque la esencia del trabajo del trabajador social es lograr la igualdad de oportunidades, lograr que las causas de pobreza y de situaciones que desfavorecen a la población sean mejoradas. Y en el sector discapacidad se requiere mucho ese trabajo de una persona que con herramientas científicas, con herramientas profesionales, pueda lograr que ese nivel de vulnerabilidad de la persona con discapacidad podamos nivelarlo en nuestro país. Así Qué que bien. No, perfecto. muy felicidades bien. para Bien. los trabajadores No, sociales. y a ver, cuéntame, Roberto. Bien, ¿Qué pasó? ¿dónde queda el CONADIS? Respaldo 27 de febrero. ¿Ah? Entonces usted marca ahora mismo, si quiere alguna información, 809-687-5480. Muy bien, pues 5480, ahí 687. está la información. Entonces vamos a agradecer al presidente del Consejo Nacional de la Discapacidad, don Pedro Pablo Acevedo, con nosotros acá. Y a propósito, bueno, de un tema que hoy nos encuentra, que es el Día del Trabajo Social. E igual agradecemos, esta Corporación Estatal de Radio y Televisión tiene un alto compromiso con esta parte dentro del esquema país, ¿no? Esta población con discapacidad. De hecho, yo conduzco uno de los noticieros acá en este canal y siempre tenemos presente el lenguaje de señas, ¿no? Y para nosotros es clave conectar con aquellos. Así que bueno, agradecemos a Jonathan Javier, que lo tenemos ahí en pantalla con esta implementación tan vital para aquellos que no escuchan o que de repente no hablan y que tienen esa capacidad que no es una discapacidad, sino que es una capacidad mayor, porque dicen que la discapacidad es simplemente algo que permanece acá, en nuestra mente, ¿no? Así que bueno, Pedro Pablo Polanco Acevedo está con nosotros y le agradecemos el habernos acompañado. A ustedes, bueno, seguir con más del programa y por supuesto cuando regresemos, tras la pausa, aún queda más contenido. Quédese con nosotros. Somos Esta Mañana. Gracias, señora Acevedo. Señores, gracias.